Unai, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En las próximas horas van a continuar las reuniones para ver qué pasa con los ERTEs, y me gustaría que usted nos explicara por qué los ERTEs son en este momento positivos para la economía, ampliarlos casi diríamos sine die, porque estamos hablando de Navidad, quizá de Semana Santa, quizá de verano. ¿Eso sirve a las empresas para resituarse, el hecho de tener a trabajadores en ERTE? ¿Sirve a esas personas para poder conseguir algún otro empleo? No sé, explíquenoslo usted. Sí, en la economía española casi todas las crisis muy inferiores a estas, con mucha menor caída económica, casi siempre se han resuelto o siempre despidiendo de forma masiva a los trabajadores. Las empresas, cuando tenían un problema, lo que hacían era prescindir de trabajadores, casi siempre temporales, y así era como reducían su tiempo de trabajo. En esta crisis, con la apuesta que se ha hecho con los ERTEs, lo que las empresas han hecho ha sido reducir o suspender las jornadas de los trabajadores y las trabajadoras, pero sin despedirles. Estos trabajadores han podido consumir el desempleo durante estos meses. Hemos conseguido además unos acuerdos que les permitían a las empresas ahorrarse una parte de la seguridad social de estos trabajadores, y que han conseguido que este desempleo lo pudieran cobrar personas que en otras circunstancias no lo hubieran podido cobrar, y así es como hemos conseguido que de 3.400.000 personas que llegaron a estar en ERTE, ahora mismo queden solo 700 y pico mil solo, es entre comillas, lo de solo, ¿no? Por tanto, ha sido una buena herramienta para que por primera vez en España, en una crisis económica, haya caído mucho más la economía que el empleo. Siempre pasaba al contrario, la economía caía un 2, un 3% y el empleo caía mucho más. Ahora hemos conseguido darle la vuelta a esto, pero claro, lo que hay que hacer es controlar la pandemia, reactivar el movimiento de las empresas, el movimiento de la economía, para tratar de recuperar el empleo que se ha perdido. Pero sí ha sido una buena herramienta hasta ahora para evitar la destrucción de empleo, y por eso, para evitar más destrucción de empleo, por ser más preciso. Y por eso tenemos que renovarlos, desde luego, para los próximos trimestres. En mi opinión, los ERTEs tienen que continuar funcionando mientras dure esta situación de pandemia, mientras dure esta situación de crisis económica grave provocada por la pandemia. ¿Cómo contemplan ustedes desde Comisiones Obreras la vuelta al cole? ¿La ven segura, como ha dicho, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid? No, la contemplamos con absoluta preocupación. Para garantizar la presencialidad segura, es decir, que los niños y las niñas vuelven a clase, porque es importante abrir las aulas, es decir, la educación desde casa a través de medios digitales ahonda muchísimo las diferencias. Las brechas digitales y las brechas socioeconómicas en España son muy importantes, y lo hemos visto en el último trimestre del año anterior, donde los niños y las niñas de familias con menos instrumentos digitales, con peores ordenadores, con peores wifi, se han quedado muy descolgadas. Por tanto, es importante la vuelta presencial al colegio. Pero claro, se tiene que dar en condiciones de seguridad. Y para Comisiones Obreras, la clave de que la vuelta al cole sea lo más segura posible son los ratios de alumnos por aula. En nuestra opinión, el ratio deseable era de 15 alumnos por aula. A lo que han llegado a un consenso el Ministerio con las comunidades autónomas es de 20 alumnos y alumnas por aula. Es un ratio que, para cumplir, en nuestra opinión, exige de la contratación de unos 70.000 maestros y maestras más para este curso, y que exige también acondicionar obras de adaptación de las aulas para desdoblar grupos y para que los chavales puedan tener las mínimas distancias para tener la seguridad mínima exigible. Esto no se ha hecho, o se ha hecho en comunidades autónomas escasas en los datos que nosotras y nosotros tenemos, y por tanto estamos muy preocupados, pero bueno, vamos a ver cómo se da el inicio del curso. Lo peor sería iniciar el curso con la idea de volverlo a parar, porque, insisto, esa presencia de los alumnos en las aulas es importante para la equidad en la educación de los niños y las niñas. Unai, estamos oyendo hablar mucho en estos últimos días a los dirigentes políticos, también, en fin, a otras muchas personas, de unidad, de la importancia de la unidad. Sinceramente, ¿usted cree que va a ser viable? Porque estamos a las puertas en fin, de los presupuestos, de legislaciones tan importantes como la del teletrabajo y otras muchas. ¿Usted ve viable esa unidad, y sobre todo, en su opinión, de quién es responsabilidad el hecho de que no la haya hasta ahora, por lo menos? Nosotros, en la medida de nuestra responsabilidad directa, en el marco del diálogo social, ya hemos demostrado con el ejemplo que desde posiciones muy distintas, como son las de los sindicatos y las organizaciones empresariales, en un periodo de emergencia como el actual, se pueden llegar a acuerdos, y lo venimos demostrando en los últimos meses. Nadie entendería que en España no hubiera unos presupuestos generales del Estado. Nadie entendería que, después de la batalla por el Fondo de Reconstrucción Europeo,
que puede derivar a nuestro país 140.000 millones de euros en los próximos años, fuéramos incapaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante unos presupuestos que además tienen que responder a las directrices generales que está marcando Europa para canalizar estos recursos. Es decir, mejorar la sanidad, los servicios públicos en general, pero la sanidad en particular, mejorar la protección a las personas, prestaciones de desempleo, financiación de los ERTES y otra serie de protecciones, y lo que es fundamental, una renovación de nuestro modelo económico y de nuestro tejido productivo. Lo estabais hablando antes. En España el turismo es muy importante, pero regiones enteras de España no pueden depender casi en exclusiva de que vengan 85 millones de turistas todos los años, porque esto es insostenible. Y hay que apostar por mover, por reactualizar nuestro modelo económico, la palanca de la digitalización y la palanca de la transición para utilizar energías renovables y que tengan menos impacto en la atmósfera. Estas son las dos grandes líneas de apoyo que van a venir de Europa. Y para canalizar esto necesitamos presupuestos generales del Estado. Y esa va a ser la petición del sindicato. Bueno, pues veremos a ver. Unai, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo muy cordial. Hasta luego, gracias.